Vamos a iniciar a esta hora de la mañana y saludo y doy la bienvenida al presidente de la Cámara de Construcción de la provincia de La Suay. Es un gusto justamente tenerlo, ingeniero Henry Astudillo. Gracias por acompañarnos en este medio de comunicación. Un excelente y exitoso año 2024. Su saludo inicial, por favor. Muchas gracias, licenciado. Un saludo igual de buen año para todos los que nos escuchan y nos ven, para usted, estimado segundo, y esperemos que este año que viene pues sea mejor que el anterior. Ojalá, porque eso es lo que necesitamos, de hecho, todos los azuayos y todo el país, aunque las cifras están bastante complicadas, tenemos políticas públicas que no despegan. Usted es el presidente de la Cámara, primeramente, de Construcción, es parte de la Asamblea Ciudadana, está presidiendo la Asamblea Ciudadana, gran cruzada por la vialidad en el Azuay. La Cámara de la Construcción lideró la formación de la Asamblea Ciudadana, recuerde usted, en función de la calamitosa situación vial que teníamos desde enero, bueno, desde muchos años anteriores, pero realmente en enero sí nos dieron una noticia cuando la inversión para el Azuay y para la zona 6 era de 8.1 millones, cuando hizo el anuncio el ministro. Desde ahí realmente la Cámara de la Construcción se movilizó, se preocupó, hicimos pues una unión con el sistema, con las cámaras de la producción y logramos pues formar esta asamblea que actualmente tiene más de 100 entidades de la sociedad civil organizada. Sí, nos parece muy interesante y de hecho ustedes como están al frente de esta iniciativa de hecho ciudadana, ¿cuáles han sido las respuestas que han recibido por parte del gobierno central? Se generó una gran cruzada por la vialidad en la provincia de La Suay. Ustedes recorrieron y estuvieron en territorio verificando la situación calamitosa que existe en las salidas que tiene la provincia de La Suay y se plasmó en un documento que fue entregado después a la gobernación de la provincia de La Suay. Estuvieron algunos gobernadores y se fue entregado. Mire lo que dice la Asamblea Ciudadana, resolvió entre otros aspectos exigir al gobierno nacional la declaratoria de emergencia vial. Vinieron acá y nos dijeron, esto es 90 millones para la provincia de La Suay, después dijeron que se va a ejecutar un plan vial desde el año 2022 hasta el año 2025, pero parece que todavía estamos esperando y ya nos estamos cansando de estar sentados esperándonos, a más de aquello, de lo que les dijeron, de que hay un recurso. Cuando estuvo la subsecretaria de Obras Públicas acá en este medio de comunicación, Dora Ordóñez, fue ahí, le pregunté cuántos millones hay disponibles para la provincia de La Suay, dijo 0, el gobernador dijo 0 igualmente, pero sin embargo los representantes del Ejecutivo salen a decir en medios de comunicación que hay millones. Ahora, dentro de este contexto, ¿cuántos millones mismo hay para arreglar la provincia de La Suay en materia vial, ingeniero? Licenciado, la acción de la Cámara de la Construcción y de la Asamblea han sido múltiples y la respuesta del gobierno anterior han sido nulas, 0. Usted recuerde pues que la Asamblea Ciudadana organizó inclusive una gran marcha y hubo una buena respuesta de la ciudadanía que apoyó para, lógicamente, levantar la voz y hacer un reclamo. Horas antes de esta marcha, recuerde usted, hubo un boletín de prensa en donde el ministro de Transporte y Obras Públicas de ese entonces dijo, entregamos 90 millones de dólares para el Azuay. Horas después eran ya 104 millones de dólares para el Azuay. Nosotros teníamos mucha duda porque no había documentos de soporte de esas inversiones, o sea, no había un plan, no había qué vías se iban a intervenir y no constaba tampoco en el presupuesto general del Estado, entonces teníamos muchas dudas. Y al final el tiempo nos dio la razón, licenciado, en función de que no llegaron esos fondos. Hablamos al inicio, pues, que en enero el ministro Herrera manifestó 8.1 millones, que ya veíamos que era poco, pero al final del día ni esos 8.1 millones de dólares llegaron. Recuerde usted que dentro de ese presupuesto inicial pequeño estaba la construcción de la Panamericana Norte, estaba la construcción de la Medio Ejido Sayausí. La Panamericana Norte de alguna manera avanzado a un 97-98%, pero a esfuerzo de los contratistas. Ingenieros, ¿se confabularon para mentir? Subsecretarios, ministros, gobernadores y todo eso, ¿se confabularon esto para mentir a la provincia de La Suay? Saquemos las conclusiones, licenciado, los datos están ahí, ¿no? Y nos mintieron a nosotros como ciudadanía, nos quisieron de alguna manera boicotear esta marcha que hicimos con el esfuerzo de la Cámara de la Construcción, de algunas entidades, y efectivamente el tiempo nos dio la razón. Ese reclamo se dio, nosotros decíamos que esa plata no había, no teníamos
evidencias de que se iban a dar y efectivamente vemos que al final del día no lo hubo. Entonces, ni siquiera esos 8.1 millones, como le decía, que nos parecía tan pequeño, se logró porque se hizo la Panamericana Norte, están debiendo la mitad de las planillas, esperemos, no sé si al final del año pudieron cobrar, y la Medio Ejido Sayaucí también se quedó y no se ha podido contratar. Entonces, ni esos 8.1 millones, licenciado, se ha logrado. La Panamericana Norte tenía un presupuesto inicial de 3.4 millones, hicieron un contrato por 2.4 para, lógicamente, hacer la calzada de la vía y unos parches en cunetas, etcétera. Entonces, esa es la realidad vial de la red vial estatal, hablemos, que está a cargo del Ministerio de Transporte, haciendo un antecedente, ¿no? Ingeniero, mire, yo no sé cómo es de que muestran todavía la cara y cómo es de que no tienen vergüenza, decoro alguno, de salir desde el gobernador de la provincia de la Azuay, de ese entonces, de salir desde el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, después vino César Ron, también yo recuerdo que estaba por acá César Ron, un ministro de Transporte y Obras Públicas, y todos ellos generen un consenso de mentiras para decirle a la ciudad, para decirle a la Azuay que van a atender la vialidad, y al fin y al cabo nos dejan a esta altura del partido con las vías destrozadas, como están, intransitables. Mire, Cuenca, Molleturo, Puerto Inca, igualmente, quita las piedras y enseguida se cae. El día de ayer estuve en la Cuenca Girón Pasaje, sucede lo mismo, un aguacero tapa las vías, las piedras igualmente, ni se diga Sixi Chihuinda Gualaquiza, la misma historia que tenemos los azuayos. Por ahí la vía que más o menos está es la Cuenca Nabón hasta la provincia de Loja, pese a que en el sector de Saraguro hay unos tramos que son bastante complicados de pasarlo, o sea, pero ¿qué ganamos en irnos más al sur cuando la salida la tenemos justamente en provincias costaneras, también al norte del país, en donde las vías requieren atención y no la han tenido? Licenciado, mire, inclusive ni en un estado de emergencia que se decretó en marzo pudimos atender las dos vías. Yo recuerdo que hubo este temblor en la provincia de El Oro el 18 de marzo y el 20 de marzo se declaró la emergencia y hubo fondos, al menos así se decía en ese entonces, del Banco Mundial por $150 millones, de los cuales 50 millones venían para el Azuay, justamente para atender alrededor de 30 puntos críticos de la Cuenca Girón Pasaje y 20 puntos críticos de la Cuenca Molleturo El Empalme. Tampoco se hizo. 60 días que había que cumplir para contratar las obras era un tiempo también pequeño, porque no existían los estudios de estos sitios críticos y no hemos avanzado tampoco hasta ahora en realizar los estudios para poder ahora atender en este invierno. Entonces, ni con un estado de emergencia donde facilita la contratación de las obras, ni tampoco pues hemos podido planificar y hemos podido hacer un mantenimiento. Mire, el efecto actual de las vías es netamente la falta de mantenimiento. Como usted decía, hubo una inversión de un 2.7% de lo total que se invirtió en vías en el Ecuador. En realidad a nosotros nos correspondía cerca tal vez de un 4 o 5%, porque ese es el porcentaje que tenemos de la red vial respecto a la red vial total del Ecuador. Pero desde esas inversiones no hemos hecho ningún tipo de mantenimiento. Miren un estudio del Banco Mundial y del Fondo Monetario donde dice que si usted deja de invertir $1 en mantenimiento al cabo de un año, tiene que hacerlo 5 veces, al cabo de 5 años son 10 veces las inversiones por no haber atendido en su momento el tema de mantenimiento. Y eso es lo que estamos pagando este rato por una falta de planificación. Sobre todo en mantenimiento, no hay microempresas, o había unas microempresas donde no se habían pagado, la gente se retiró y realmente cero mantenimiento, nulo mantenimiento, y ahora nos toca es rehabilitar algunas vías y la mayoría de ellos reconstruirlos, ¿no? Ese es el estado actual que tenemos de la realidad. Que se vuelve bastante crítico ahora. Esto en las vías troncales, que de acuerdo al 129 del COTAT es competencia del gobierno nacional, ¿no? Pero también hay una emergencia vial que tiene la provincia de la Azuay en las vías de tercer orden, competencia del gobierno provincial de la Azuay. Hay un plan vial, un nuevo plan vial que se señala por parte de la prefectura de la provincia de la Azuay. Y aquí justamente tenemos, mire, aquí hay un informe de gestión de la prefectura de la provincia de la Azuay, en donde prácticamente nos da a conocer el mejoramiento vial, carpeta asfáltica, doble riego asfáltico, mantenimiento vial y la capacidad que tiene la prefectura, puentes, mantenimiento vial y todo eso, delegado.
Veamos una fotito que tenemos ahí de la gente que también vive en emergencia. No solamente le están apuntando al problema vial en las vías troncales, pero mire, tenemos esa fotito justamente aquí, en donde las comunidades así viven, sin puentes. Pero hoy en día, el prefecto de la provincia de La Suay, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, propone un cambio de la matriz productiva de lastre a asfalto y atender de esta manera a la población. Aquí en este sector es las zonas costaneras de la parroquia Molleturo. Aquí cuando crece ese río se quedan varias comunidades incomunicadas. Entonces ahí también hay otro problema, otra emergencia vial que tiene la provincia de La Suay. No da pie con bola, el gobierno, el Estado en sí, el Estado, cuando me refiero al Estado estoy hablando a los diferentes niveles de gobierno, no da pie con bola, ni en las vías troncales, que son de competencia del gobierno nacional, a las vías parroquiales, que también son competencia del gobierno provincial de La Suay. Propone cambiar la matriz productiva, la matriz vial, de lastre, de lo que vemos aquí, de lo que bate en lodo aquí las comunidades, a un asfalto y así atender la población. Yo le quiero preguntar a usted, ingeniero, ¿es posible la propuesta de la prefectura de la provincia de La Suay cambiar esta matriz vial de lastre a asfalto? Nosotros como Cámara de Conducción, como un ente técnico licenciado, hemos hecho un análisis. Mire, la red vial de la provincia de La Suay tiene más o menos 6.550 kilómetros. 550 kilómetros que es de la red vial estatal que acabamos de conversar y 6.000 kilómetros de la red secundaria, terciaria y caminos vecinales. La red secundaria es la que conecta los cantones con las parroquias, la terciaria, las parroquias con las comunidades y los caminos vecinales se comunican entre comunidades. Esos están alrededor de 5.900 a 6.000 kilómetros. El presupuesto de la prefectura para atacar los problemas viales son de 20 millones de dólares. Para cambiar la matriz de asfalto, o de lastre, perdón, a asfalto, para esos 6.000 kilómetros, estamos hablando, un cálculo rápido, habrá que hacer, ver cómo está el inventario de cada vía, pero se necesita entre unos 1.500 a 2.000 millones de dólares. ¿Qué hacemos con un presupuesto de 200 millones de dólares que tiene la prefectura cuando las necesidades, como vemos ahí en la foto, son grandes? Y aparte de ese pequeño presupuesto, licenciado, también hay estas deudas, como decía ustedes, ya sabemos, ¿no? Pero sí hay que hacer un contexto macroeconómico de lo que está pasando. Imagínense, el 20% de lo que el Estado recauda en impuestos va lógicamente a los GATS, ¿no? Y también un 10% de los ingresos petroleros. ¿Qué ha pasado con eso? Los ingresos de los impuestos han disminuido, ostensiblemente no se ha cobrado o no ha entrado al arca fiscal lo que se pensaba por el tema de la disminución del impuesto a la salida de divisas, etcétera. En el tema petrolero, el 10% del aporte, tanto en producción como en precios de petróleo, ha bajado un 40%. O sea, por ende, ha habido también una disminución en los ingresos para los GAT. Esa es la realidad macroeconómica. Ahora, el gobierno también, escuchábamos al ministro de Finanzas en una de sus primeras intervenciones junto al presidente, que tenemos, bueno, hay un déficit primero presupuestario de 5.000 millones de dólares. Sí, yo creo que hay que entender esto. Todavía. Y hay 3.200 millones de dólares que no se ha pagado y que queda con cuentas pendientes por pagar este año. O sea, ya estamos hablando de 8.200 millones de dólares de un presupuesto de 30.000 millones de dólares. Ya, entonces, y eso yo le comentaba al inicio de la entrevista, dentro de esta reunión de la reforma que hubo justamente en la Cámara Provincial, uno de los alcaldes decía, nos deben el 40% de nuestro presupuesto que el Estado no les pagaba. 40% del presupuesto, de este pequeño presupuesto que tienen. ¿Cómo atendemos, mi estimado licenciado, esas grandes necesidades viales y esas condiciones de las vías que vemos ahora? Lo que sucede es de que, por ejemplo, en el tema del presupuesto que se les adeuda a los cantones pequeños, la mayoría se va en gasto corriente, porque eso no es inversión. O sea, estamos hablando de un 50%, una media tenemos, aquí hicimos una media en este medio de comunicación, de que el 50% se va en los gastos corrientes, en pago de favores de campañas, empiezan a incrementar la burocracia y no hay inversión social, pero sí hay fuentes de trabajo que se crean en los diferentes niveles de gobierno y por eso se están quejando, dicen que no hay plata para pagar los décimos y todo aquello, ¿no?
hay GATs parroquiales, hay GATs cantonales que tienen deudas de 6 meses con los trabajadores, con los empleados de los diferentes cantones que tiene la provincia de la Azuay, pero es que no pueden invertir cuando destinan más recursos económicos al gasto corriente, porque eso no es una inversión, es un gasto que sale y no se retribuye. ¿En qué? Por supuesto, ahí hay que optimizar y hay que trabajar también en conciencia, así como yo creo que los cuencanos, los azuayos, somos acostumbrados a pagar nuestras obras. Cuenca se ha levantado, licenciado, por el esfuerzo de sus hijos, decía alguna vez en una entrevista que daba también un medio de comunicación. Así mismo es, o sea, pagando hacemos el esfuerzo, pero efectivamente, ¿dónde está la calidad y la eficiencia del gasto? O sea, no podemos engordar a una burocracia que, en definitiva, mire, ¿qué está pasando a nivel de Estado también? 10.000 millones de dólares tenemos que destinar para el pago de la nómina pública de los 30.000 millones que hablábamos de ingresos. Y los 30.000 millones que al final del día son 24.000 millones que llegan por los ingresos tanto del petróleo como de los impuestos. Por eso son los déficits. ¿Cómo hacemos entonces que efectivamente ese gasto sea eficiente? Yo diría, de pronto, si se cobra alguna tasa, eso tiene que ir a un fideicomiso y tienes que efectivamente delinear a dónde va a ir esos impuestos. Ahí creo que vamos a estar más tranquilos sabiendo que lo que vamos a aportar nosotros adicional efectivamente esté dando pero a un ingreso y no... En el milagro de cambiar de lastre, de batir lodo y tragar polvo cuando es verano, a asfalto que propone la prefectura de la provincia de la Azuay. Licenciado, ¿Es posible cuando usted ya lo dice, más de 6.000 kilómetros que pero tiene la provincia de la Azuay? Pero verá, si hubiésemos, como digo, nuestro análisis es técnico, nosotros no somos políticos partidistas, ni apoyamos. Tal vez felicitamos cuando las cosas se hacen bien y también criticamos. Yo creo que esa ha sido una de las líneas de la Cámara y las... Sí, mire, por ejemplo... Nos dicen que yo recurro a las diferentes comunidades, vías de segundo orden, vías de tercer orden y todo aquello. Y yo veo que es bastante complicado generar un tema de cambio de matriz productiva, de lastre, de lastre por asfalto, dice. Vamos a cambiar. Y no dice siquiera, no dicen un boletín escueto que da la prefectura de la provincia de la Azuay, porque tampoco transparenta lo que debatieron en esta reforma, la ordenanza en la Cámara Provincial, no transparenta la prefectura de la Azuay, y tampoco lo dice cómo es lo que va a hacer, si es unos 3, 4 kilómetros por año, no sé, pues porque de la prefectura de la Azuay no se han de querer quedar unos 50 años como ustedes siempre planean en sus procesos revolucionarios. Entonces, aquí está lo complicado, porque cuando el prefecto de la provincia de la Azuay, el señor Lloret, habla del cambio de la matriz productiva, yo le creo al señor prefecto, aunque su partido político está lleno de situaciones inverosímiles, pero hay que darle un voto de confianza y yo le creo que el señor prefecto diga que va a cambiar la matriz productiva de la Azuay, no dice de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, sino de la Azuay, de batir lodo y tragar polvo, atenderlo por asfalto. Entonces yo por eso le traslado, técnicamente, ¿es posible que el prefecto lo cumpla esto? Licenciado, la manera de preservar los recursos es justamente cambiar de lastre a asfalto. Le digo, el prefecto ha dicho y tiene un compromiso de 900 kilómetros de hacer el tema entre doble tratamiento y asfalto. ¿Qué pasa si hace 20 años o 25 años hacíamos 300 kilómetros? Tal vez la tercera parte de lo que está ofreciendo ahora el prefecto. Este momento hubiésemos tenido los 6.000 kilómetros ya con asfalto. Y no solo un 6%, que significa 360 kilómetros. O sea, yo creo que esa es la parte técnica, mi estimado licenciado, de que hay que comenzar ya. Porque las inversiones, mire, el kilómetro de mantenimiento a nivel de lastre nos cuesta alrededor de $15.000. ¿Sí? Si comenzamos... ¿Pero qué significa hacer de lastre? Significa botar un poco de material, pasar la motoniveladora, el rodillo, y el siguiente año volver a hacer el mismo trabajo. En cambio, en asfalto, ¿qué significa? Que usted al siguiente año, una vez que hizo la inversión, tiene que darle un pequeño mantenimiento, limpiar las cunetas. Yo sé que tal vez de esta manera, a cambiar la matriz de asfalto, no podamos atender los 6.000 kilómetros, porque así mismo va a ser. Pero sí es hora, yo pienso, de comenzar, y le digo y le hago una reflexión. Hace 20 años hubiésemos hecho 300 kilómetros, este rato toda la vía, la red secundaria perteneciente al gobierno autónomo provincial, estuviéramos ya con asfalto. ¿Usted me está diciendo que no es posible que el prefecto cumpla? Porque usted dice, y usted me lo está diciendo aquí implícitamente, me dicen no es posible que el prefecto cumpla, entonces, ¿por qué ofrece algo que no va a cumplir? No, nuevamente el prefecto dice 900 kilómetros, creo que ya van más de 100, 150 habría que ver.
hay que esperar. Nosotros le damos, como usted decía al inicio, un voto de confianza. No podemos comenzar negativo. Yo creo que hay que ir evaluando. Yo creo que estas entrevistas, licenciados, son muy buenas porque tenemos que ir evaluando lo que también los políticos nos ofrecen y cómo avanza. Si lograríamos hacer esos 900 kilómetros que dice el prefecto, cambiarle a esta matriz por asfalto, yo creo que es un buen avance y esto debería continuar a lo largo del tiempo. Porque eso le digo, si regresamos un poco el tiempo, 20 años, ya tuviéramos de alguna manera estas vías. ¿No cree que resulta un poco justificable para golpearle el bolsillo del ciudadano con tasas que está cobrando por un servicio que no presta la prefectura de la provincia de La Suay? Por ejemplo, 2 tasas. Aquí dice la tasa de movilidad ecológica y sostenible, y no el 100% de estos recursos se van a destinar para el tema de la vialidad, únicamente dice el 30% de los recursos serán destinados para temas de conservación y restauración del medio ambiental debido al avanzado cambio climático, la laraca que tienen ellos, ¿no? El 30%, eso es siempre lo que dicen. Miren, ya ahí un 30% de lo que le golpean el bolsillo al ciudadano se va a destinar para otra competencia exclusiva que tiene la prefectura de La Suay, que es el tema ambiental, de acuerdo al 263 de la Constitución. Entonces, ¿cómo es de que le golpean los bolsillos a los ciudadanos azuayos y con eso quiere cumplir otra competencia exclusiva que tiene la prefectura de La Suay a través de destinar el 30% de estos recursos de la tasa a la conservación del tema natural, ambiental y todo eso? Por eso le decía, licenciado, la calidad del gasto, y si es posible, estos fondos deberían ir a un fideicomiso para tener conciencia de qué se va a gastar. Esto no puede ir al gasto corriente, no puede ir a engordar la burocracia que decíamos, y no puede ir para pagar los sueldos, tiene que ir a inversión. Y asimismo dice, por ejemplo, todo esto es basado en la ley, ¿no? La ley esta, tenemos esta de los caminos viales, donde dice que cada frentista es el responsable de limpiar sus cunetas. En caso de que eso no suceda, hay una administración directa que el gobierno autónomo lo debe hacer y está basado un poco en la ley. Pero yo sí pienso que hay que ir nuevamente a la calidad del gasto y a la eficiencia de los recursos que nosotros los cuencanos y azuayos estamos entregando para realizar estas obras. Mire, una de las propuestas que nosotros hicimos al Ministerio de Transporte mismo, luego de ver que efectivamente el Estado no reaccionaba, como cuando hicimos con una asamblea, era que esas competencias de la red vial estatal, por ejemplo, sean pasados al tema local y poder manejar acá los recursos, porque tenemos una vía, por ejemplo, como la Cuenca Sogues, conjuntamente con el acceso sur y llegar tal vez hasta Lenta, en que sí son vías rentables que podemos pagar. Ingeniero, pero eso no es el punto. El tema de la administración no está en asunto de duda por parte del gobierno central. El problema de fondo es los recursos económicos. Mire, lo que yo le he escuchado decir al prefecto en sus diferentes intervenciones es de que sí, vamos a generar, estamos proponiendo una mancomunidad inclusive entre Azuay y Cañar y por ahí otra provincia más quizás, entre las alcaldías igualmente de Cuenca y Azogues y todo aquello. Eso no es el punto. El punto es de que no hay dinero. Ellos dicen, entréguenos se envalentonan de esto. Y eso hay que tenerle cuidado, ciudadanos, cuando nos dice el prefecto, dice, bueno, dennos las competencias y nosotros generamos la administración. No se trata de administración y creo que eso no entiende el prefecto y las autoridades. Aquí se trata de que no hay dinero y una de las competencias exclusivas que tiene también el prefecto, otra competencia exclusiva, es de gestionar recursos económicos en el ámbito internacional para el cumplimiento de las competencias, dice. Y mire, ¿cuál es la gestión que realiza el prefecto? De decir y apuntarlo al gobierno nacional, decir, esto no me quiere dar la plata y no vemos una gestión internacional para que cumpla sus competencias. No es el problema de la administración, porque él dice, denme las competencias, pero claro, el tema constitucional es bien claro, ¿no? Y se señala que una vez se le entrega las competencias, el gobierno central debe darle con recursos, ¿no? Así es. Y aquí el asunto es de que el gobierno no tiene recursos, 8.200 millones de dólares es un déficit, usted mismo me lo está diciendo, pero sin embargo, para excusarse ellos, siempre están diciéndole y apuntándole al gobierno, deme las competencias, pero eso sí, con recursos, yo voy a administrar.
Si el gobierno tuviese los recursos, no es necesario que el prefecto diga, deme las competencias con recursos para yo administrar. El asunto no es de administración, el asunto es económico y no vemos que el prefecto genere una gestión una verdadera gestión para que cumpla las competencias. Pero también, licenciado, ha habido una inacción de parte del gobierno. Mire, nosotros teníamos ya hace algún tiempo, 2 o 3 años, que ya estaba el contrato, por ejemplo, de concesión del acceso sur. Ya estaba listo ese tema. Sin embargo, se dejó caer y no se retomó. Y era un proyecto, un inversionista privado que de alguna manera ya había visto la viabilidad y estábamos para construir el acceso sur. O sea, el gobierno central también, por la inacción, no ha hecho ni tampoco ha dejado hacer. Una de esas propuestas de las competencias nació también de la Asamblea Ciudadana. Luego de hacer un análisis técnico de toda la situación vial y económica, hicimos también esa propuesta que luego, lógicamente, el alcalde de Cuenca y el prefecto la tomaron, ¿no? Y efectivamente la Constitución y las leyes dice las competencias tienen que ser entregadas con recursos. Ahora, habíamos hablado con el subsecretario del Ministerio de Transporte, donde decía que hay cerca de 110 millones para realizar o ejecutar la construcción de estos 4 distribuidores, por ejemplo, en la cuenca Sogue. Son distribuidores conflictivos, como usted conoce, en la 12 de octubre, en Gapar, en el IES. Esa contraparte, esa inversión de 110 millones ya puede servir para armar toda una estructura financiera y poder delegar al privado o hacer algún tema de concesión, por ejemplo, esa vía. ¿Por qué hablamos de concesión? Porque al final tenemos que pagar nuestros servicios. Nosotros muchas veces decimos, mira, de Riobamba para allá es otro país, pero hay que considerar, licenciado, que de Riobamba para allá también pagamos un peaje. O sea, eso, el tema es desesperante, porque nosotros como Asamblea y como Cámara tratamos de buscar que a corto plazo podamos hacer algún tema para mejorar la vialidad. Hablamos de recursos, ya hicimos un análisis que el Estado casi está quebrado, no tiene ni para pagar los sueldos. Tal vez en diciembre pagaron los sueldos, pero en desmedro ¿de qué? Del pago a los contratistas, de pago de la obra pública. Todos los contratistas tienen rechazo de 4, 5, 6 planillas. El SRI no devuelve, por ejemplo, las retenciones del IVA, etcétera. O sea, el sector de la construcción como tal está en una situación de cuidados intensivos, de terapia tremenda. Entonces, de ahí vamos con las ideas, mi estimado licenciado, a ver qué podemos hacer ahora nosotros para mejorar. Vamos al gobierno, nos han engañado y hemos visto, hemos levantado la voz, no es que no hemos reclamado. Pero la gestión es buena, decir, pongámosles tasas a los ciudadanos, golpeémosle el bolsillo a los ciudadanos. Es buena esa gestión, pero yo no le he visto que ha generado una gestión que es una competencia exclusiva. La Constitución los dice claramente. Aquí dice, vamos a hacer esto con el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, ¿hasta cuándo? Mire, es un tema que no se ha socializado. Conversé el día de ayer con la gente de los cantones y nadie nos sabe. De hecho, está totalmente enfadada, contrariada, porque se aprueba entre la Cámara entre la Cámara Provincial una ordenanza sin socializar encima de esto, y después dice, bueno, vamos a atender el tema vial con este asunto. Que no se haya socializado sí es grave, ¿no? Nosotros también conocemos la ordenanza desde el 20 de abril, desde el 20 de diciembre, y hemos pedido ya unas reuniones de esta semana, pedimos al prefecto para reunirnos y analizar a profundidad cuál es el tema. Tampoco de estas tasas, licenciado, es que se va a recolectar gran cantidad de dinero, son $800,000 me parece por el tema del cuidado de las cunetas, y son $2 millones entre las dos tasas. ¿Es con $2 millones? Ingeniero, que es poco. Oiga, para el problema vial, para el problema vial que tenemos, para solucionar el problema que tiene la prefectura, para el problema de los ciudadanos en esta economía terrible que tenemos, ese es el punto. Sí es importante. Ese es el punto, ingeniero, porque hay gente desempleada, ¿no? Hay gente que tiene subempleo, hay gente que ni siquiera tiene su terrenito que está colindando en la vía. El día de ayer palpé esa realidad de gente adultos, personas adultas, tercera edad, desamparados encima de esto, que nadie no los va a ver y ahora tienen que pagar por la tasa que pone el prefecto. Y es grave. Este año, por ejemplo, el Banco Central dice, el Ecuador va a crecer en 1.5%. El crecimiento de la población es 1.4%. Quiere decir que prácticamente no va a haber, con esos números, va a haber generación de empleo, la economía se va a estancar, pero sin embargo tenemos que pagar. Tenemos que pagar, que como digo, el ciudadano es grave, pero como monto tampoco es representativo. Estamos hablando que necesitamos 1.500 a 2.000 millones para cambiar esa matriz de todos los 6.000 kilómetros y vamos a recolectar 2 millones y el presupuesto es de 20. O sea,
también es un tema complejo. Y estamos hablando, ojo, de una población que vive en extrema pobreza, que gana apenas $50 mensuales, y la que vive en pobreza gana $89. Entonces, ¿cómo es que le va a alcanzar? Le estamos quitando el pan de la boca al ponerle en estas tasas. Mire, cuando una familia de 1.6 perceptores que tiene que pone el INEC, ¿no? De 1.6 perceptores, dice, ya no tengo ni para darles para el bus a mis hijos, entonces se compra una motito, ¿no? Y lo que es común verle, o sea, es común ver que llegan padres de familia a las escuelas, cargada a sus 2, 3 hijos y los deja ahí, porque no tiene justamente para darles para el bus. Y ahora hasta esa moto quieren cobrarle 6.50 centavos, $6.50. Así es, licencia. Yo creo que el tema es macro aquí, ¿no? O sea, hay que ir más allá, más de las tasas, y es que a veces tenemos que pagar. El tema es macro de cómo generar empleo. Sí, estamos hablando de que prácticamente vamos a crecer al mismo ritmo de la población, o sea, vamos a tener un estancamiento, no va a haber generación de empleo. Mire, la economía de los hogares, licenciado, el 60% de los hogares, o los hogares mueven más bien el 60% de la economía nacional en consumo. Ya vemos ahora los índices, por ejemplo, de diciembre, que no ha habido el consumo que se esperaba. Entonces quiere decir que inclusive la economía va de crecer, y ahí es un parámetro fácil pues de analizar de que efectivamente los hogares están en condiciones económicas muy complicadas ahora, y este año va a ser mucho más. Entonces, el tema es cómo generar empleo. Tenemos un código de trabajo, 1938. por ejemplo, de 1900. Oiga, y que ese código ya está más que probado, que solo produce o llega a dar trabajo de 3 a 3.5 de cada 10. O sea, hay que cambiar. Oiga, gente que quiera trabajar por horas, tenemos que darle la libertad que trabaje, pero que pueda hacer sus beneficios y pueda generar ingresos. Hay estudiantes que quisieran trabajar 2 o 3 horas en una oficina, por ejemplo, e irse a estudiar. Hay empleadas domésticas que ahorita por el alza del salario básico ya no pueden trabajar, pero sí necesitan llevar el pan a su hogar. ¿Y por qué nosotros decimos, no, usted no puede trabajar, no puede generar un ingreso, aunque sea mínimo para que pueda sustentar su hogar? Y sin embargo, este código caduco de muchos años, ahí está, y nadie ha podido tocar. Está anclado, ojo, entonces, a la Constitución. Exacto, y yo creo que más que las leyes estas económicas de urgencia, hay que ver cómo cambiamos ese código de trabajo y podamos subir de esos 3 de cada 10 a 5, a 6, que podamos dar los beneficios. Mire, los empresarios, ellos quieren pagar por horas, quieren pagar con todos los beneficios, y ese no es el problema. El que el trabajador no tenga beneficios puede ser ingresado al IES por el monto que paga. El problema es que la ley no lo permite. Entonces yo creo que ese código es un código urgente, emergente, porque estamos hablando, licenciado, que el problema macro es la generación de empleo. Si usted tiene empleo, el pagar $2, $3, $5 en una tasa ya le golpea menos, pero el no tener y tener que pagar, lógicamente se magnifica, se maximiza todo ese problema de los ingresos. Muy bien. El tema es generación de empleo. Muy bien, eso podría ser muy saludable. Claro, recae en una política meramente de Estado ecuatoriano, porque necesitamos reformar muchas cosas. Una de ellas es el Código de Trabajo, que lo estamos haciendo. Enmarquémonos el tema vial. ¿Es justificable el tema de la tasa que cobra el prefecto a los azuayos en una situación donde la economía no está bien ni para el gobierno, pero aún para los hogares monoparentales? Oiga, el gobierno está en condiciones calamitosas, igual la prefectura, igual los hogares. Sí, pero yo sí pienso, y ahí le voy a dar un dato, licenciado. Mire, el sector productivo, por ejemplo, a nivel nacional, por el estado actual de las vías, pierde 2% del PIB. Son 2.000 millones de dólares. Si pudiéramos hacer algún nivel de gestión adicional, tal vez tendríamos que pagar de esos 2.000 millones unos 600 millones y podríamos tener unas mejores vías. Igual pasa aquí a nivel local. Mire, a nivel local hemos hecho un análisis que por cada 100 kilómetros de un vehículo liviano estamos perdiendo $20 en transitar esos 100 kilómetros por el estado actual de las vías. Entonces, por un lado estamos con este tema de las tasas, pero por otro lado estamos perdiendo de 5, 6 hasta 10 veces lo que efectivamente nos costaría teniendo unas buenas vías. Entonces hay que hacer la reflexión, ¿no? Yo creo que perdemos menos cuando tenemos buenas vías, pero realmente la situación también económica, o sea, aquí hay una encrucijada ahí entre el nivel económico de los hogares, el tema económico de la prefectura y el tema económico también a nivel nacional. Mire lo que decía el economista Rafael Correa, ¿no? Y lo tomo a él porque
parece que hay una contradicción en lo que dicen y en lo que meramente hacen. No sé si tenemos una imagen, le mandé. Si no, le voy a enviar en este momento. Mire lo que decía. Esto dijo el economista Correa en el año 2000. Esa imagen no, ese es el tema de la inversión, pero vamos con esta imagen, ya le voy a enviar en este momento, ¿no? Esto es lo que dijo porque me parece interesante recapitular ciertos aspectos, ahí tenemos, ciertos aspectos de lo que se decía y cómo se veía la política pública anteriormente. Tenemos una imagen de lo que decía justamente el 12 de marzo del año 2015. Se intervino al gobierno provincial de ese entonces con Paul Carrasco el 11 de marzo del año 2015. Se intervino con el peaje inclusive del tema de Chaquincay. Miren lo que dice, la intervención vial en el Azuay. No, anunció Rafael Correa el pasado martes. El presidente Rafael Correa anunció en un conversatorio en Guayaquil una intervención vial en el Azuay ante lo que consideró incompetencia de la prefectura de esa provincia para resolver el malestar que surgió por el tema del pago de la tasa solidaria. O sea, ellos mismos lo decían, vea, en el año 12 de marzo del año 2015. El 11 se intervino acá y se le dijo a la Agencia Nacional de Tránsito que envíe una resolución en donde se diga claramente de que no es necesario el comprobante de la tasa solidaria, ¿no?, para la matriculación del vehículo. O sea, le cruzó políticamente al prefecto de ese entonces, Paul Carrasco Carpio. Y hoy en día vienen a decir lo que antes llamaban incompetencia, que es gestión y que es bueno para el tema vial en la provincia de la Azuay. ¿Cómo entender esta clase de políticos? Bueno, ya había una justificación, no conozco a profundidad, decían que los fondos se estaban ocupando en otros temas. Esa era un poco la razón, ¿no? Pero al final del día, en el 2015, 2014, 2013, la situación del país, la situación económica del país era diferente, ¿no? El 2015 ya bajó ya, porque ya... 2015, 2016. Hasta el 2014 estábamos bien con el tema del petróleo. El 2015... ya terminó. Es un tema político ahí, realmente estamos dando tal vez la razón ahora que... Pero antes era incompetencia y ahora era algo bueno, o sea, ¿cómo entender? Sí, antes era incompetencia y ahora dice es algo que nos va a salvar a los azuayos. Estamos regresando a lo mismo. Sí, yo creo que son temas políticos que tienen algún nivel de incongruencia, pero efectivamente yo creo que esas tasas de alguna manera es poco lo que ayuda para las grandes necesidades, más es yo creo que el efecto que tenemos en la economía de los hogares. Eso es un poco en conclusión, licenciado. Yo creo que hay que aportar, hay que medir el nivel, lógicamente, de la capacidad que tenemos cada uno, tiene que ser solidario el asunto, los que más tengan, más pagan. Las tasas de alguna manera también corroboran que o se van a cobrar al final en un terreno que sí va a ganar plusvalía, porque de alguna manera algo de obra se va a hacer al frente de ese terreno. El tema, ¿no?, de limpiar, pero en el tema de limpiar y el tema de hacer, pero si usted tiene una vía de lastre, de polvo, como decíamos, e interviene la vía para nivel de asfalto, tiene plusvalía y crece la plusvalía. Pero es correcto cobrar que hay que cobrar por un servicio que no se presta, no es primero prestamos el servicio y después cobramos. Primero se tiene que prestar, así tiene que ser. O sea, primero usted así, ¿no? ¿Cómo va a valorar pero qué cantidad? Ahora primero nos cobran y después quieren prestar el servicio. Bueno, ahí hay que ver cómo es ese tema, pero usted primero tiene que hacer la obra para valorar la obra y de ahí distribuir en función del frente de la vía y también en función del predio que está pagando. O sea, así hay que distribuir. Pero si aquí vamos a invertir 20 millones, ya le voy a cobrar y los 20 millones vamos a invertir en el año X, eso no es legal, pues. O sea, el tema es, hago la obra, valoro la obra y cobro en función de que también está dando un aporte y el dueño del terreno está ganando una plusvalía. Eso es legal, eso hay que hacer. Usted tiene que pagar, si usted subía que comía antes polvo, ahora es en asfalto, que el otro que sigue comiendo polvo, pues él no ha subido su plusvalía y por ende no tiene por qué pagar. Pero primero hay que hacer las obras, licenciado, y luego para cobrar. Muy bien, ahora está haciendo al revés la prefectura. Primero cobra y después quiere hacer la obra. Tanto en el tema de la tasa por el cobro de las vías, de esta movilidad ecológica y sostenible, como por el tema de cunetas. Se está haciendo al revés. La movilidad tiene que cobrar en función ya cuando se matricule, pero el tema de la tasa de cuidado de cunetas, etcétera, eso y lo que es ya la pavimentación,
hay que hacer la obra para cobrar. Pero legalmente no se puede, porque primero la tasa es por un servicio que se presta, y usted ve las vías desastrosas en la provincia de Azuay. No hay un servicio que presta por el tema del cobro. Primero haga la obra y después, primero haga la obra y después cobre. Primero hay que hacer en función de los tributos, por ejemplo, cuando hay una mejora, hay que hacer la obra, hay que valorar la obra y hay que poner en función de los frentes, del frente del terreno y en función del precio. Pero ahí está correcto, porque, por ejemplo, pero hizo antes, la obra y después le pasan la factura. Aquí no hace la obra y quiere pasar factura. Hay cosas que tal vez tengan algún tipo de incongruencia. ¿Incorrecto entonces, ingeniero? Oiga, bueno, la tasa de movilidad usted tiene que cobrar el momento que matricule el vehículo, no hay otra manera. Tal vez sea antes de lo que efectiva, el servicio, pero tiene que ser, lógicamente, tiene que haber una planificación, como digo, de que efectivamente esas obras, y por eso son importantes estos diálogos que tenemos, licenciado, para dar seguimiento a ver efectivamente qué está pasando y a dónde se están yendo los fondos. Es que lo que sucede es que hay otro inconveniente. El sindicato de choferes, quien aglutina las 7 ramas de transporte, señaló claramente que la prefectura había señalado que primero obra hecha y después obra cobrada. Y ahí es lo que no cuadra con esta situación, porque aquí estamos hablando de un tema meramente legal, que lo dice la norma constitucional, que una tasa es un servicio, ¿no? Si le presta el servicio, cobra el servicio, pero acá no ha prestado el servicio, cobra. Hay un ofrecimiento a las 7 ramas de transporte, obra hecha, obra cobrada, pero aquí no hay ni lo uno ni lo otro y se atreven a cobrar. Obra hecha en el tema de mejoras tiene que hacerse primero para cobrar, eso es clarísimo. Y las otras tasas habría que analizar a ver cómo está destinado, pero al final el tema de movilidad ecológica está basado también en un tema legal, en un tema de ordenanzas. Hay que analizar, como digo, y efectivamente hay que dar seguimiento en calidad del gasto que vayamos a hacer. Yo pienso que eso es muy pequeño, como digo, para las necesidades, pero es un impacto grande para el bolsillo de los ciudadanos. Ingeniero Henry Astudillo, presidente de la Cámara de Construcción, yo le quiero agradecer por aportarnos justamente con sus criterios a los ciudadanos a través de estos medios de comunicación. Gracias, y estos micrófonos siempre serán bienvenidos. Gracias, licenciado, y esperando una próxima oportunidad, una invitación de su parte para poder dar seguimiento a lo que estamos conversando y que efectivamente vaya a donde debe ir estas tasas y esta recolección de dineros de los ciudadanos, que estamos en condiciones económicas bastante complejas.